Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al webinar de hoy con el que abrimos esta nueva temporada después del parón estival. Hoy, de la mano de nuestro asociado Integral Ad Science, vamos a conocer las tres claves fundamentales que miden la atención humana. Y para ello contamos con la participación de Benito Marín, que es el Director Customer Success para España y Portugal. Buenos días, Benito. Bienvenido. Es un placer poder contar contigo en la jornada de hoy. Y antes de darte paso, permíteme recordar a la audiencia que vas a responder a sus preguntas y que para ello utilicen, por favor, el botón de preguntas y respuestas, porque va a ser más fácil para Benito poderlo gestionar, ¿vale? Y ahora ya sí, sin más dilación, que lo interesante es todo lo que tienes que contarnos. Adelante, Benito. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias Belén, muchas gracias IAB por darnos la oportunidad de hablar de algo tan interesante, sobre todo en estos días, que es los famosos Attention Metrics. Lo que vamos a hacer es, primero, hablar por qué son interesantes, porque son interesantes y por qué son útiles las Attention Metrics. Para eso vamos a dar datos de un estudio que hemos hecho y vamos a ver también un caso, un ejemplo gráfico de por qué son interesantes e importantes la medición de estas métricas. Fijaos que hablamos de métricas en plural, no hay una métrica de atención, son métricas en plural y lo vamos a ver después. A continuación veremos cómo se mide, qué datos se pueden obtener con el fin siempre de una optimización. O sea, es tremendamente importante pensar que que esto no sirve solamente para medir y luego hacer gráficos bonitos para tu jefe o para tu cliente, sino que realmente esto sirve para luego tomar decisiones, para que luego se pueda optimizar los mensajes que llevamos a cabo a nivel publicitario. Entonces, bueno, comenzamos. Como sabéis, pues si lo habéis oído muchas veces, nosotros recibimos diariamente muchísimos impactos. Ya sabéis que Euromea dice que recibimos en torno a 6.000 impactos diarios y cada uno de estos impactos realmente lo que hacen es buscar la atención de la gente a la cual quieren impactar. Entonces, todos estos impactos que ves, ese chavalín que está ahí en mitad yo creo que esto también es Square, ¿no? Todos esos mensajes se pegan entre sí para lograr la atención de este muchacho. Entonces, esa es la historia. Vamos a ver qué alternativas hay, cuáles son las manijas, las palancas para hacer conocer qué tipo de alternativas podemos utilizar para que nuestros mensajes obtengan mejor grado de atención, ¿no? A la hora de saber lo que es la atención, nosotros como la definimos es, bueno, aquella métrica que te permite saber si un mensaje ha impactado a un usuario, pero siempre con la segunda parte de la definición, conectado a resultados de negocio. Aquí no estamos simplemente para ver si algo ha impactado y si algo la gente lo ha mirado, pero luego hay que ver qué ha pasado después de que haya visto eso y que hayamos impactado a esa persona. Eso es tremendamente importante. Nosotros trabajamos para conseguir resultados según los KPIs de los anunciantes que tenemos, ¿no? Entonces es muy importante esta segunda parte, es tremendamente importante y vamos a insistir mucho durante la sesión. La primera métrica que siempre se ha utilizado, como sabéis, es el famoso viewability, pero el viewability no está solo en esto. El viewability es una de ellas, es probablemente el germen, ¿no? Un poco de las attention metrics, ¿no? Pero vamos a ver que hay muchas métricas, hay multitud de métricas que tienen que ver o que van a afectar. Y para cada uno de esos KPIs, para cada una de esas cosas, de esos objetivos de campaña, a lo mejor hay alguna métrica de atención que sea más interesante que otra. No todas valen siempre o quizás no todas son igual de importantes, pero ese nivel de importancia no lo da una objetividad, sino que lo lo da es esos objetivos planteados en los KPIs, ¿vale? Es decir, que eso es tremendamente importante. Y luego veremos que
es importante la justificación de por qué decimos unos datos u otros, ¿no? Entonces vamos a ver que vamos a hacer referencia de vez en cuando a un estudio que realizamos para que veáis que realmente estos datos o estas conclusiones no es porque se nos haya ocurrido a nosotros, sino porque realmente ha habido una investigación por detrás. Y unos datos iniciales, por ejemplo, que obtuvimos en esa investigación es que tanto para vídeo como para display hay una serie de métricas que son más relevantes a la hora de conseguir conversiones. Entonces, por ejemplo, en vídeo nos dimos cuenta que el scroll, que el usuario vea en pantalla completa el vídeo y que el usuario haya interactuado con el stop o no stop o el volumen, eso hace, esas métricas son las que más decisivas son a la hora de conseguir esas conversiones. Encontramos un 41% de influencia relativa. Pero en display, por ejemplo, son otras diferentes, que es el ratio de viewability, la densidad de anuncios que aparecen en esa página donde aparece nuestra creatividad y luego el tiempo de exposición medio. Y estos tres elementos vemos que la influencia relativa es un 71%. Entonces, como veis, es muy diferente. O sea, para vídeo, en la interacción es muy importante la interacción del usuario, si hace scroll, si no hace scroll, si lo pone a pantalla completa, tal, y sin embargo, en display es la densidad de anuncios que tiene una página. Entonces, como consecuencia, lo que podemos ver es que hay diversos métricas muy diferentes que hace o que propicia que tengamos que investigar más allá de lo que inicialmente medíamos, que era el famoso viewability. Entonces, de nuevo, para mí es tremendamente importante, lo vamos a repetir muchas veces. Todo esto tiene que influir o tiene que conseguir unos resultados para mejorar las comunicaciones que estamos haciendo. Y eso es tremendamente importante. Siempre enfocar los resultados. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos que influir tanto en la calidad de medios que tienen nuestras planificaciones, en los entornos donde aparecen esas impresiones y esa interacción. Realmente, cuando hablamos de cuáles son los tres pilares de las Attention Metrics, nosotros entendemos que son estos tres: Visibility, Situation e Interaction. Entonces, en Visibility entendemos que hay tres métricas, que es el Viewability, que todo el mundo sabe qué es, que es cuando una creatividad en display, por ejemplo, ha estado delante de la nariz del usuario al menos un 50% durante un segundo display y dos en vídeo. El timing view, que es el tiempo de exposición, y el full screen. Es decir, esto se aplica más en vídeo, es que la pantalla esté en pantalla completa. Luego la situación donde aparece nuestra creatividad. Es decir, comparte mucha densidad de anuncios. ¿Cuál es el ad share dentro de esa pantalla en el cual está incluida nuestra creatividad? Luego está el interaction, que es todo aquello que hace el usuario, ¿no? Pues sube el volumen, baja el volumen, hace scroll, hay pausa, no sé, y un nuevo elemento, ya no tan nuevo probablemente, que es el focus, que son el famoso eye tracking. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con Lumen, que seguramente que algunos de vosotros lo conocéis, que es una empresa que se dedica justamente a esto, a medir el eye tracking. Entonces, lo que estamos haciendo justamente ahora es ensamblar, por llamarlo de alguna manera, su forma de medir con este conjunto de métricas, ¿vale? El propio Lumen dice que, bueno, que las creatividades in view, pues hombre, tiene 64 veces más de posibilidades que se consiga esa atención de las que no son in view, evidentemente, ¿no? Para los que no conozcáis cómo funciona Lumen, esto es súper rápido, súper rápido. Bueno, pues son panelistas, hay unos panelistas, una cantidad de panelistas en Estados Unidos y en Reino Unido, que instalan un software en el dispositivo para que activa la cámara, y entonces cuando el usuario está viendo cosas, esa cámara está analizando el movimiento de los ojos y ve dónde va prestando atención. Entonces está auditado ha sido auditado por las organizaciones y bueno, es un modelo que aprende, es decir, lo que hace es aprender qué ocurre, hace proyecciones en otros webs, hace lo que se llama machine learning, ¿no? Que todo el mundo ya conoce. Hace lookalike para hacer o extrapola, digamos, en otros soportes lo que ha visto en los que los panelistas han participado, etc. Entonces, esto es un poco cómo funciona muy a grandes rasgos, ¿no? Entonces,
Vamos a ver durante la sesión, según lo que os he comentado, según ese estudio que hemos hecho, por qué es interesante las métricas de atención. Pero lo que vamos a hacer es también ver un ejemplo práctico, muy gráfico, para ver cómo realmente es interesante las métricas de atención. Entonces, para ello vamos a utilizar como ejemplo la obra El Jardín de las Delicias del Bosco, ¿vale? Que seguramente que muchos de vosotros lo conocéis, lo habéis visto un montón de veces en el Museo del Prado y tal, ¿vale? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Entonces, como ya vosotros lo conocéis, ¿qué ha pasado? Ha desaparecido la imagen. Lo que ha ocurrido es que esta imagen ha estado 1,2 segundos delante de vosotros. Es decir, ha estado in view. El viewability ha tenido lugar. Pero yo no sé si vosotros habéis tenido tiempo suficiente para ver qué ha pasado en esa creatividad, de qué va esa creatividad, de qué va esta obra. Entonces, entraré dentro, insisto, dentro del cesto de impresiones in view. Yo no sé si es suficiente, vosotros lo sabréis. Sí que es verdad que para algunas creatividades que el mensaje es muy rápido, compra Coca-Cola. Pues a lo mejor con un segundo es suficiente. Pero a lo mejor una obra tan compleja como El Jardín de las Delicias, pues probablemente no sea suficiente. Entonces, como vemos, esta obra tiene 3 paneles, ¿no? El panel izquierdo ha vuelto a desaparecer. En este caso, lo que ha estado es 5 segundos. Es decir, el timing view, el tiempo de exposición, que es el segundo pilar de visibility, perdón, la segunda métrica del pilar visibility, nos dice que ha estado 5 segundos. No ha sido un segundo solo, son 5 segundos que ha dado tiempo a ver más cosas. Por lo menos hemos visto que tiene 3 paneles, que en la parte izquierda aparece Dios con Adán y Eva, pero yo no sé si mucho más. Es algo más que el anterior, pero no sé si mucho más. Pero al menos ya tenemos esa información de que ha estado más tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué ha ocurrido estado en esos 5 segundos? Entonces, la tercera métrica es pantalla completa. Vamos el full screen. Vamos a imaginar que estamos en vídeo ahora y esta es la pantalla completa. Entonces, aquí vemos un poco, vamos a ver un poco el cuadro muy rápidamente, ¿no? Pues sabemos que es un tríptico, que el panel de la izquierda es el paraíso, en el cual está Dios con Adán y Eva, el panel central es la tierra y el panel derecho es el infierno. Entonces, el panel central es donde pasan más cosas, lógicamente la tierra donde pasan más cosas, pero aquí, como vemos, se lo están pasando bomba. O sea, esto es vivir la vida de la forma más divertida que se puede, ¿no? Entonces, respecto a las métricas, es importante, tú fíjate que la cantidad de elementos que hay aquí, cada uno de esos muñecos o de esas personas o de esos, no sé cómo llamarlo, bichos o tal, lucha con el otro para captar la atención del usuario que está viendo esta obra, ¿vale? Con lo cual, la densidad es tremendamente importante. Si hubiera solamente 4 elementos, por eso he elegido este cuadro. Si hubiéramos elegido, imagínate, el caballero de la mano en el pecho del Greco, pues hombre, el personaje principal no va a luchar demasiado con otros elementos porque solamente hay uno. Entonces, aquí la densidad es gigantesca, gigantesca. Entonces, es muy importante conocerla, ¿no? ¿Cuál es el art sharing, ¿no?, de cada uno de esos elementos en relación con los otros? También es importante, no está dentro de las métricas de atención, pero sí que me gustaría también hacer un paréntesis, que es lo pertinente que es aparecer en el marco de referencia correcto para el anunciante, el famoso brand suitability. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que en el panel central, por ejemplo, se parece mucho a un festival, a los festivales de música, al Mad Cool, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que ahí al fondo están los diferentes escenarios y la gente que está ahí alrededor viendo cosas, ahí divirtiéndose, haciendo cosas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, claro, podemos pensar que, por ejemplo, pues una bebida refrescante, una Coca-Cola o un Red Bull, a lo mejor preferiría estar en el panel central que en el panel derecho, que es el infierno. Pero a lo mejor otro anunciante de antiácidos prefiere estar en el derecho porque cuando tiene acidez estás en el infierno y necesitas tomarte un Almax. Entonces, a lo mejor preferiría estar en el derecho. O a lo mejor Caritas prefiere estar en el izquierdo, que representa el paraíso, ¿vale? Entonces, y ninguno de los 3 paneles es más importante que otro a nivel de brand suitability.
Es suitability porque depende de cada una de las marcas, de los intereses que tiene cada anunciante, ¿no? Entonces, no es mejor estar en un sitio con otro, sino que hay que estar en el sitio pertinente, ¿vale? Entonces, hemos visto la segunda pata, que es la situación. Tanto lo que se refiere a la densidad como el brand suitability, que si bien, insisto, no es una métrica que aparece ahí con un dato, pero sí que es interesante tenerlo en cuenta. El tercer pilar del que hablamos es interaction. Interaction es importante el tema del scroll. Imagínate que viéramos esta obra así, haciendo scroll. Pues hombre, si no hacemos scroll, nos quedaremos solamente viendo la parte de arriba. Si bajamos muy rápido y no subimos después, no hemos visto o no hemos prestado atención o no se ha dado tiempo a prestar atención a lo que hay arriba. Entonces, es interesante el prestar atención y en hacer y saber si el usuario ha hecho scroll o no, sabiendo dónde está nuestra creatividad, dónde ha aparecido nuestra creatividad. Y por otro lado, está también el tema del zoom. Recordad que los usuarios no tienen las resoluciones montadas en sus ordenadores perfectamente para ver los brand days y lo que hay alrededor de los contenidos en una página web. Lo tienen para ver las noticias. Entonces es interesante ver esos movimientos que hace el usuario de la pantalla para ver si nuestra creatividad está o no está dentro de esto, ¿vale? Entonces, como veis, son estos tres elementos que tienen que ver con el scroll, que tienen que ver con estar dentro de ese pilar que es interacción. En vídeo, esto al final, esta obra es un display, ¿no? Entonces, en vídeo, pues sería interesante también si le ha dado el play en el vídeo, si ha subido el volumen, si lo ha bajado, etcétera, etcétera. Y ya por último, en este ejemplo práctico, lo que podríamos pensar también es decir, oye, imagínate que el Bosco hubiera puesto una camarita arriba del cuadro para ver dónde el observador se fija más. Este cuadro que se hizo a principios del siglo XVI, aunque no lo parezca, es un cuadro denuncia, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, a modo de ejemplo, abajo, en el panel del infierno, abajo a la derecha, aparece como una especie de jabalí, digamos, vestido de religioso. Porque lo que quería hacer el Bosco era una denuncia contra, bueno, diferentes prácticas que estaba haciendo la Iglesia en ese momento. Probablemente al Bosco le hubiera gustado saber si realmente los usuarios prestan atención ahí abajo, porque es donde estaban los mensajes, ¿no? Entonces, es importante este último elemento que antes lo denominamos como focus, que está dentro del pilar de interacción, ¿vale? Entonces, de hecho, os voy a decir una cosa, de hecho el Museo del Prado ha hecho esto. Si busquéis en la web y tal, el Museo del Prado lo que ha hecho ha sido poner una camarita en el cuadro, ha hecho un experimento para ver los que vamos a ver la obra, dónde nos fijamos, y ha hecho un estudio bastante curioso sobre dónde nos vamos fijando al ver el cuadro este. Entonces, para que veáis que todas estas métricas de atención se aplican en muchas otras cosas también, ¿vale? Bien, entonces ya hemos visto cómo, o una aplicación práctica de por qué es importante la atención. Pero vosotros diréis, hombre, bueno, va, pero aquí nosotros lo que hacemos es poner publicidad en páginas web. Entonces, realmente, ¿de qué me sirve a mí esto o cómo lo podemos hacer? Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros? Yo os voy a decir una cosa. Imaginemos que somos una conservera. Entonces, aquí hay un ejemplo de una conservera. Entonces, en este cuadro hay un elemento que puede ser perfectamente un banner de una conservera. ¿Lo habéis visto alguno? ¿Os habéis fijado en algún mensaje de los que hay aquí que pueda hacer referencia a algo de conservas? Llevamos un rato viendo esto. Aquí lo tenemos. Es una analogía, ¿vale? O sea, es un señor que tiene un mejillón con alguien dentro en las espaldas. Yo no sé la cantidad de gente que lo habéis visto. Yo no sé la cantidad de gente que lo habéis encontrado, pero probablemente algunos no. Y fijaos el tiempo que llevamos hablando sobre esto. Además, os estoy haciendo fijaros en cosas, con el zoom y os estoy moviendo la cámara y todo el rollo. Y a lo mejor muchos de vosotros no lo habéis conseguido encontrar. Para que veáis que es importante todos estos elementos. Es importante ver
O sea, si este señor con el mejillón hubiera compartido con otros 3 o 4 señores solo, lo hubiéramos visto y lo hubiéramos impactado, sin ayuda de que yo os dijera, aquí está. Si no hubiéramos hecho, si no hubiéramos hecho scroll hacia abajo en el ejemplo anterior, no lo hubiéramos visto, ¿vale? Para que veáis que es muy importante todos estos elementos. Insisto, en plural, todos estos elementos. Entonces, ¿cómo aplicamos esto ahora? Bien, esto ha sido un ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que esto nos sirva para nuestro negocio? En primer lugar, hay que medir. Hay que medirlo, evidentemente, hay que medirlo. Pero hay que medirlo de una forma, iba a decir inteligente, que es siempre enfocado a obtener resultados. Para eso tenemos que conseguir bajar al detalle más detalle posible. ¿Vale? Entonces, en este caso incluso a domain level. Pero una cosa muy importante y es no tener un dato único de attention. El attention score de mi campaña ha sido de 85, imagínate. No, porque resulta que a nosotros tenemos un vídeo y nos interesan métricas enfocadas a vídeo. Entonces, lo que tenemos que hacer es desagregar esos resultados, esos scoring, en base a cada una de esas métricas. En este caso de los pilares, se puede hacer por las métricas, pero incluso por los pilares. Ahora vuelvo a la presentación, ahora vuelvo a esa diapo. Entonces, veis, por ejemplo, en este informe estamos ahora mismo ensamblando, ¿vale? Estamos ahora mismo, digamos, construyendo esto. Entonces, veis que hay scoring globales, que es el average attention score, pero luego habrá scoring que va para cada uno de sus pilares. Entonces eso es importante, porque vamos a poder desagregar todo bien. Porque al desagregarlo, vamos a poder, por ejemplo, encontrar esos resultados por creatividad, esos scoring por creatividad, y cruzarlos con nuestros KPIs. Siempre hay que hacer eso, cruzarlos con nuestros KPIs, para ver realmente cuáles son las manijas de atención que más afectan a poder optimizar los resultados de los KPIs que tenemos. ¿Vale? Esto, como estamos viendo, no deja de ser una optimización, vamos a decir, manual, ¿no? Una optimización pues, que tienes que estar tú ahí haciendo esa comparativa y tal. Pero pero lo que vamos a ofrecer también es optimizaciones un poco más automáticas, que es como esto se puede aplicar en muchos elementos, como por ejemplo en programática, lógicamente, como no puede ser de otra manera, lo que podríamos hacer también es aplicar filtros de Prebit en base a esas métricas que nos pueden interesar. Entonces, imaginad que podáis comprar en programática aplicando filtros de decir, oye, quiero comprar impresiones que sé que alcanzan estos niveles de interacción, estos niveles de atención, estos niveles de no sé qué, de cualquiera de esas 3 métricas que daremos. O sea, 3 pilares me refiero, y también de la global de atención. Entonces, se va a poder hacer esto. Cuando digo se va a poder hacer, insisto, nosotros lo estamos ensamblando ahora para que en el Q4 ya tengamos todo conectado y poder ofrecerlo. Pero ya hay muchas métricas, los que ya nos conocéis, y hay muchas métricas de las que he descrito que ya se están aplicando. Es decir, que Attention como concepto probablemente sea relativamente nuevo, pero muchas de las métricas que estamos utilizando o que vamos a meter dentro de ese concepto ya la estamos empleando y ya la estáis empleando vosotros. Es decir, ya estáis midiendo métrica de atención, ya lo estáis haciendo. ¿Vale? Que ahora de repente ha aparecido este concepto super fashion y ahora lo que tenemos que hacer es desarrollarlo y completarlo con otro tipo de métricas como hemos estado contando. ¿Vale? Pero esto se puede aplicar ya. Entonces, imaginaos que se puede hacer eso. Imaginaos que podemos hacer filtros, aplicar filtros para... Eso ya supone una optimización instantánea. ¿Vale? Como veis, todo va enfocado siempre a resultados. Siempre, todo lo que se hace va enfocado a resultados. Entonces, ya para ir terminando, ¿qué 6 consejos, digamos, os podemos ofrecer a la hora de llevar a cabo la medición de métricas de atención, basado, como os he comentado, en este estudio que hemos hecho, que ahora os pondré una diapo para que podáis descargarlo si os apetece. En primer lugar, no obsesionarnos sobre una métrica sola. Hablamos de muchas métricas. Y unas, a lo mejor, en un primer estadio, tenemos que fijarnos solo en el viewability y en el timing view.
no vamos a empezar la casa por el tejado, tenemos que empezar la casa por la base. Pero ya hay experiencias y ya hay estudios que te dicen que el 57%, hay un 57% de incremento de conversiones, ya sabiendo simplemente si una impresión está vista y está en brand safety. Está vista, que es el más sencillo, que es in view, que es viewability. Y luego hay un 171% de incremento en conversiones en timing view superiores a 15 segundos. A lo mejor alguno de vosotros dice, 15 segundos, joder, es un huevo 15 segundos. No es tanto 15 segundos. O sea, yo os digo, cojáis un diario online, ponéis a leer una noticia, le dais al cronómetro y ya veréis como 15 segundos se pasa más rápido de lo que nos pensamos. Entonces, con conseguir 15 segundos, fijaos lo que ocurre. El timing view, voy a hacer un paréntesis, porque hay veces que a lo mejor no se tiene en cuenta la importancia de esta métrica. Nos vamos siempre a métricas más nuevas, más que parecen como más chulas. Timing view para mí es de las más importantes, sobre todo en vídeo. Si un spot dura 20 segundos y el call to action, aquí está la oferta o aquí tal, está en el segundo 18 y el timing view medio que obtenemos, según las métricas, es de 12, chicos, que no se ve, es que no se ve ese mensaje. Entonces tenemos una justificación, probablemente, para hablar con el equipo creativo y decirle, oye, tío, que lo montes de otra manera, que como lo estamos haciendo, no se ve, que la gente no llega al segundo 18. ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Ponemos un faldoncillo antes? ¿Ponemos el call to action? No sé, lo que sea. Para tomar decisiones. Damos herramientas para tomar decisiones, ¿vale? Entonces eso es muy importante. La situación, creemos que es un tema muy importante, porque estamos viendo que hay un incremento de lo que, por eso he metido el elemento de brand safety, porque yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces hay, tú fíjate, un 263% de incrementar los ratos de conversión cuando esa publicidad aparece en un contenido que tiene que ver con la creatividad, ¿vale? Entonces eso es muy importante también. Y hay un 25% de incremento del recuerdo. Este es un estudio, o sea, parte de este estudio lo hicimos con HP. Luego, por otro lado, hay que optimizar según las cosas que nos interesan. Habrá cosas que nos importen menos y otras cosas que nos importen más. Acordaos del ejemplo que hemos puesto al principio. En display, algunas cosas son más importantes y en vídeo, a lo mejor, otras son importantes. Entonces, vamos a ver un poco, vamos a afinar un poco el tiro, ¿no? En este ejemplo, bueno, en vídeo ya vimos que incrementar o mejorar el scroll, o mejor dicho, que el scroll, el full screen y utilizar, o sea, el play y tal, pues tiene una influencia relativa del 41%. Entonces, bueno, ¿hacemos vídeo? Vamos a fijarnos más en el tema del scroll. Vamos a medir que el usuario ha activado el full screen, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Sin embargo, para una creatividad de display, pues esto da un poco más igual. Hay que enfocar el tiro. Luego, como he mencionado antes, es que vamos a poder dar datos por creatividades, por tamaño de creatividades. A lo mejor hay creatividades que tienen mejor atención que otras, ¿no? Entonces, eso es importante, porque cada creatividad, ya no solamente a nivel formato, sino a nivel mensajes también, ¿no? Porque a lo mejor vosotros configuráis o codificáis las creatividades en base a, pues cada creatividad tiene un mensaje diferente o tiene no sé, un objetivo diferente. Entonces, aquí vais a poder conseguir resultados, conseguir insights para poder ser aplicados. Insisto, si no somos capaces de bajar al detalle, que haya una gran granularidad, no vais a poder conseguir eso. Entonces, por eso es tan importante bajar y que haya mucha granularidad. También se va a poder optimizar de cara a media partners. Sabe que media partners funcionan mejor o a lo mejor no tan bien según unos elementos u otros, ¿vale? Y luego, por otro lado, también, sobre todo en compra programática, pues hombre, es importante ver todo el tema del supply path, es decir, pues ver cuáles son aquellas compras, aquellos canales, perdón, aquellos caminos que habéis empleado para comprar los soportes, cuáles funcionan mejor en términos, por ejemplo, de viewability o en términos de timing view, para poder optimizar el supply chain, cada camino de las compras programáticas, ¿no? Y poco más, poco más. Muchos de estos datos están dentro del estudio que realizamos, que se llama Ticket Action on Attention, que lo podéis descargar capturando este vídeo, este QR,
QR para poder analizarlo y que lo podéis aplicar con más. De hecho, en breve vamos a lanzar la segunda edición de este estudio, ¿no? Pero para que tengáis la primera, pues yo sí que os lo recomiendo. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo os quería comentar. Recordad, en primer lugar, como Takeaway que se dice ahora, ¿no? Los 3 pilares, que es visibilidad, densidad e interacción. Después, bajar a la granularidad lo más posible para que todos esos learnings sean accionables. Es muy fácil, hay una cosa, y hago otro paréntesis, es muy divertido la gente que dice la data, yo doy mucha data, yo he dicho mucha data, y la verdad está en la data, porque la data, pero la data, ¿qué es la data? O sea, una biblioteca es un centro de datos, o lo ordenas como a ti te vale, o para qué quieres tanta data, ¿vale? Entonces, tiene que ser data accionable, pero no accionable para nada, accionable para vuestros KPIs, ¿vale? Eso es muy importante, por eso esa granularidad, ver datos por cada uno de esos pilares que os permitan optimizar es clave. Entonces, tanto una optimización manual, como hemos visto, como una optimización automática mediante la aplicación de filtros previos, ¿vale? Entonces, bueno, yo os propongo bueno, que bajéis el estudio para que echéis un vistazo. Ahí tenéis mi email para cualquier pregunta que me queráis, aunque hay una ronda de preguntas ahora que podéis hacer, evidentemente, pero para que podáis contar conmigo para cualquier duda que tengáis o ampliación de información o lo que queráis. Así que, sin más, abro paso a las preguntas que podáis tener. Hay una pregunta interesante que dice ¿en qué entorno se puede medir? ¿Vale? Las métricas de atención, se pueden aplicar a las métricas de atención. A ver, básicamente, pues, como sabéis, cada vez aparece más, ¿no? Pues estamos, lógicamente, lo que es el desktop, lo que es el móvil, que se puede medir perfectamente. Ahora estamos entrando también en el Connected TV. Claro, al final cada uno de estos entornos pues tiene sus particularidades. A lo mejor no todos los elementos se pueden aplicar a todos. En Connected TV, por ejemplo, que sabéis que es un tema que estamos avanzando, que estamos poco a poco avanzando, hay alguna cosa que de momento no se puede medir. Es verdad que está muy enfocado el Connected TV a vídeo, lógicamente, y que hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero habrán elementos de estas métricas que no se apliquen a Connected TV. Pero que no pasa nada, que no pasa nada, que no hace falta tener todos. Porque como hemos dicho antes, para uno tipo de estrategias es interesante unas cosas y para otros otras. También se va a poder medir, evidentemente, en compra directa, en compra programática. En social todavía la cosa está un poquito más verde porque, como sabéis, son entornos cerrados y ahí, pues... mira, justamente está entrando esa pregunta. En social media todavía no se va a poder medir porque son entornos cerrados. Entonces, si bien estamos trabajando con los diferentes operadores o de social media que hay, las métricas son un poquito todavía menos, o sea, podemos medir menos. Estamos luchando para ver que nos dejen entrar más para poder conseguir dar muchos más datos. Pero en social es justamente la pata un poquito más floja en ese sentido. Hay otra pregunta también que dice si las métricas de atención van a, vamos a decir, matar el viewability. A ver, no, forma parte de las métricas de atención. Entonces, claro que no. De hecho, para mí es la base. Quiero decir, yo no sé si ese segundo con 20 que habéis visto de la obra del Bosco ha sido suficiente, pero lo que seguro que es que menos de ese segundo con 20 no es suficiente para enterarte de qué va la vaina. Entonces, es un tema de mínimos, no es un tema de si ese valor es suficiente, pero es un tema de mínimos, es la base. Entonces, claro que es importante, porque además muchas de las métricas se basan en el viewability. Me explico. El timing view te dice la cantidad de segundos que ha estado una creatividad expuesta de las creatividades in view. Con lo cual, la base de cálculo es el in-view, es el viewability. Con lo cual, el viewability nunca va a desaparecer. Lo que pasa es que, bueno, que las cosas evolucionan y entendemos que hay unas métricas que probablemente sean
más útiles. Para mí, el tema del Timing View es tremendamente importante. Una cosa que no os he comentado también, que para mí es tremendamente importante y lo vamos a ver en esta diapo. Las optimizaciones forman parte de un proceso. Yo sé que vuestros jefes o vuestros clientes os dicen, tenemos que tener un nivel de viewability. Esta frase es aplicada a cualquier métrica que queramos aplicar o de otras métricas de attention. Queremos alcanzar un viewability del 90%. Por la buena, porque sí, porque yo lo valgo. Entonces, yo no estoy muy a favor de esto porque es una afirmación muy categórica de algo que no lo es. Es decir, si nosotros tenemos unas planificaciones, si tenemos una naturaleza de compra que utiliza formatos que por el motivo que sea no tienen un alto viewability, pero están funcionando, imaginemos un nativo que los niveles pueden ser del 20 y tantos %, pues en la vida vamos a alcanzar un 90%. Nos pongamos como nos pongamos, no vamos a alcanzar un 90%. Lo que hay que hacer es una hoja de ruta de mejora. Entonces, si tenemos una media del 20, es porque hay creatividades que estén en un 25, 30, 35, igual que hay otras que van por debajo. ¿Qué ocurre con esas creatividades, campañas, etcétera, que están por encima? ¿Dicen algo especial? ¿Tienen una naturaleza que las diferencia de las de abajo? Porque a lo mejor tenemos que hacer los planes pensando en qué pasa por aquí y no por aquí. De tal manera que así se optimiza. Entonces, si queremos alcanzar unos niveles concretos para nuestros KPIs, porque nos lo pide nuestro cliente o nuestro jefe o quien sea, hagamos una hoja de ruta. Y vemos que si las primeras campañas en cada uno de estos niveles estamos obteniendo al principio niveles, me lo voy a inventar, del 70% o del 70% de scoring y el objetivo que tenemos es del 90%, no podemos trabajar de un mes a otro con un 90%, porque la frustración va a ser inhumanamente grande. Hagamos una hoja de ruta de mejora y digamos, mira, pues si partimos en un 70%, en un trimestre tenemos que alcanzar un 79%. Y en no sé cuándo tenemos que alcanzar un no sé qué más. Entonces, por eso he puesto aquí, lo que pasa es que he pasado demasiado rápido, he puesto aquí el timeline de una semanita, ¿no? Para que veáis evoluciones. Es tremendamente importante porque todas estas métricas, la optimización es fruto de una evolución, de una optimización ligada a la evolución en las campañas. ¿Alguna otra pregunta? No sé si todo está muy claro, no sé si todo está demasiado oscuro y ni siquiera hay preguntas. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está mi email para que podáis contactar conmigo para aclarar cualquier punto. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por asistir a este webinar, el primer webinar de la temporada. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias IAB por organizar esta sesión y nada, a vuestra disposición. Muchas gracias a todos.